Hola, en este video vamos a hablar de clases asociadas y particularmente vamos a hablar del comando copy en clases asociadas. En este video vamos a utilizar como ejemplo un videojuego donde algunos de los personajes son aliens. Los aliens tienen cierta cantidad de antenas y de manos que determinan su capacidad sensora y su capacidad de lucha. Cada alien tiene una cierta cantidad de vidas, que inicialmente es 5, y se van reduciendo cada vez que recibe una herida. Cuando el alien está muerto, ya no tiene efecto las heridas que reciba. El constructor de la clase alien va a requerir que el parámetro n esté ligado. Si es un requerimiento, entonces es responsabilidad de la clase que use a la clase alien garantizar que n esté ligado antes que se invoque este constructor. Y además requiere que el comando copy requiere que el parámetro a también esté ligado a un objeto. Es decir, nuevamente, es responsabilidad de la clase cliente que usa los servicios de la clase alien en garantizar que el parámetro esté ligado antes que se invoque el método copy. Cuando un alien logra llegar a la base, recupera 2 vidas, sin superar nunca el valor 5. Como pueden ver ustedes en el primer atributo de instancia especificado, cada alien tiene una nave. Cada nave tiene una velocidad y una cantidad de combustible en el tanque. Ambos atributos pueden aumentar o disminuir de acuerdo a un parámetro que puede ser positivo o negativo. La fuerza del alien se calcula como la capacidad sensora más su capacidad de lucha, todo multiplicado por el número de vidas por 1/5 de la velocidad de la nave. Como pueden notar ustedes en este diagrama de clases, la clase alien y nave espacial están asociadas, porque la clase alien tiene un atributo de instancia de tipo clase nave espacial. La clase alien es cliente de la clase proveedora nave espacial. La clase alien solo necesita conocer la asignatura de los servicios provistos por nave espacial. En cambio, la clase nave espacial no necesita conocer a la clase alien ni a ninguna de sus clases clientes. El constructor de la clase nave espacial requiere que los dos parámetros sean mayor o igual a 0. Vamos a describir la implementación de la clase nave espacial. La clase nave tiene 2 atributos de instancia de tipo entero que son velocidad y combustible. El constructor inicializa los atributos de instancia usando los parámetros. Implementamos 2 consultas triviales para poder acceder a los valores de los atributos de instancia desde fuera de la clase. Por lo tanto, estos 2 métodos retornan el valor de los atributos de instancia, velocidad y combustible. Además, implementamos 2 comandos para poder modificar los valores de los atributos de instancia. En ambos casos, al valor del atributo de instancia se le suma el valor que trae el parámetro. Ahora vamos a describir la implementación de la clase alien. La clase alien tiene un atributo de clase que determina la máxima cantidad de vidas que puede tener cualquier instancia de la clase alien. Además tiene 4 atributos de instancia, 3 de ellos de tipo entero y 1 de tipo clase nave espacial. Las clases alien y nave espacial están asociadas. La clase alien tiene un atributo de clase nave espacial. El constructor inicializa la cantidad de vidas con el valor del atributo de clase max vidas e inicializa el resto de los atributos de instancia con los valores de los parámetros. En particular, inicializa el atributo de instancia nave con una referencia a una nave espacial. Cada objeto de clase alien está asociado a un objeto de clase nave espacial. Cuando se crea un objeto de clase alien, queda siempre asociado a un objeto de clase nave espacial. La clase cliente de alien tiene la responsabilidad de asegurar que el parámetro n esté ligado. Además, implementamos consultas triviales para poder acceder a los atributos de instancia nave y vidas.
En particular, noten que la consulta trivial obtener nave retorna una referencia a un objeto de tipo nave espacial. También implementamos consultas triviales para retornar los valores de los atributos de instancias antenas y manos. Para implementar el método fuerza, analicemos lo que había planteado al principio del video. La fuerza de un alien se calcula como la capacidad sensora más su capacidad de lucha, todo multiplicado por el número de vidas por un quinto de la velocidad de la nave. Fíjense, la capacidad sensora son las antenas, la capacidad de lucha son las manos. Todo lo tenemos que multiplicar por la cantidad de vidas. Y para obtener un quinto de la velocidad de su nave, tenemos que acceder de alguna manera a la nave que tiene el alien. Es decir, la consulta fuerza, obtener fuerza, accede a uno de los servicios provistos por la clase asociada nave espacial, enviando un mensaje al atributo de instancia nave. La clase alien asume que el atributo de instancia nave está ligado, ya que este es un compromiso asumido por las clases que la usan. Implementamos la consulta equals, que retorna verdadero si el alien que recibe el mensaje y el que pasa como parámetros son equivalentes. Vamos a decir que dos aliens son equivalentes si coincide la cantidad de vidas, manos y antenas, y además, como es un equals superficial, vamos a considerar que dos aliens son equivalentes si ambos están asociados a la misma nave. Es decir, los atributos de instancia nave de los dos objetos de clase aliens tienen que tener la misma identidad. Para implementar el comando recuperar vidas, recordemos lo que mencioné al principio de este video. Cuando un alien logra llegar a la base, recupera 2 vidas, sin superar nunca el valor 5. Fíjense que, entonces, a través del atributo de instancia vidas, voy a chequear si sumándole 2 supero el máximo de vidas que puede tener un alien. En el caso de que sea así, directamente a vidas le asigno max vidas. Caso contrario, le sumo 2 vidas al atributo de instancia vidas. Aparte, recordemos, para poder implementar recibe herida, ¿en qué consistía? Si recibe una herida, pierde una vida, siempre y cuando ya no esté muerto. O sea que vamos a modificar el atributo de instancia vidas siempre y cuando éste sea mayor a 0. Entonces verificamos que sea mayor a 0 y después le restamos una vida. Ahora les voy a explicar la implementación del comando copy. El comando copy modifica el estado interno del objeto que recibe el mensaje, asignándole a cada atributo de instancia el valor de cada atributo de instancia del objeto ligado al parámetro. En este caso en particular, el comando copy asigna al alien que recibe el mensaje la misma cantidad de vidas, antenas y manos que el alien que pasa como parámetro y lo asocia también a la misma nave. Es un copy superficial. Observemos que se modifica la identidad del atributo de instancia nave. Observen la primera línea de código del comando copy. Al atributo de instancia nave le asignamos la referencia retornada por la consulta obtener nave. Por lo tanto, el objeto que recibe el mensaje va a estar ligada a la misma nave que el objeto ligado al parámetro. Ahora les voy a mostrar la implementación de la clase videojuego, la cual utiliza los servicios de la clase alien y nave espacial. Las 3 primeras instrucciones son declaraciones de variables. La primera instrucción declara 2 variables de tipo elemental boolean. La segunda declara 2 variables de tipo clase nave espacial. La tercera declara 2 variables de tipo clase alien. La ejecución de las 3 instrucciones provoca la alocación en memoria de 6 celdas que mantienen los valores de estas variables. La siguiente instrucción provoca la ejecución del constructor implementado en la clase nave espacial.
se crea un objeto de tipo nave espacial y se inicializan los valores de sus atributos de instancia con los valores 100 y 45. Luego, el control regresa a la clase videojuego y se le asigna a la variable n1 la referencia al objeto. La siguiente instrucción provoca nuevamente la ejecución del constructor nave espacial, se crea otro objeto de tipo nave espacial y se inicializan los valores de sus atributos de instancia con los valores 100 y 65. Luego regresa el control a la clase videojuego y se le asigna a la variable n2 la referencia al objeto. La siguiente instrucción provoca la ejecución del constructor de la clase alien, se crea un objeto de tipo alien y se inicializa los valores de sus atributos de instancia con los valores max vidas, 3, 2 y la referencia al objeto ligado a n1. Luego el control regresa a la clase videojuego y se le asigna a la variable a1 la referencia al objeto que acabamos de crear. Esta instrucción provoca nuevamente la ejecución del constructor alien, se crea el objeto de tipo alien y se inicializan los valores de sus atributos de instancia con los valores max vida, 4, 6 y la referencia al objeto ligado a la variable n2. Luego el control regresa a la clase videojuego y se le asigna a la variable a2 la referencia al objeto. Ahora el objeto ligado a la variable a1 recibe el mensaje equals con a2 como parámetro. Cuando se inicia la ejecución del método equals se reserva espacio en memoria para el parámetro formal a, al cual se le asigna el valor del parámetro real a2. Noten ustedes que es un equals superficial. Se comparan los valores de los atributos de instancia del objeto que recibe el mensaje con los valores mantenidos en el estado interno del objeto ligado al parámetro A. En este caso, todos los valores son diferentes menos el atributo de instancia vidas. Por lo tanto, este método retorna falso. Una vez que termina la ejecución del método equals, el espacio en memoria reservado para el parámetro A es liberado. El control vuelve a la clase videojuego y el valor es almacenado en la variable b1. Ahora el objeto ligado a la variable a1 recibe el mensaje copy con a2 como parámetro. Cuando se inicia la ejecución del método copy se reserva espacio en memoria para el parámetro formal a, al cual se le asigna el valor del parámetro real a2. El comando copy modifica el estado interno del objeto que recibe el mensaje, asignándole a cada atributo de instancia el valor de cada atributo de instancia del objeto ligado al parámetro. En este caso, cambia la referencia almacenada en el atributo de instancia nave del objeto que recibió el mensaje. Se le asigna la referencia retornada por la consulta obtener nave que recibe el objeto referenciado por el parámetro. Además cambian los valores de los atributos de instancia antenas y manos del objeto que recibe el mensaje por los valores retornados por las consultas obtener antenas y obtener manos que recibe el objeto referenciado por el parámetro. Otra vez el objeto ligado a la variable a1 recibe el mensaje equals con a2 como parámetro. Ahora los estados internos de los dos objetos son equivalentes. Vidas, antenas y manos tienen los mismos valores y el atributo de instancia nave del objeto que recibe el mensaje hace referencia al mismo objeto que hace referencia al atributo de instancia nave del objeto referenciado por el parámetro. Siempre que haya un copy superficial entre dos objetos y luego haya un equal superficial entre los mismos dos objetos, y en el medio no se haya cambiado el estado interno de ninguno de los objetos involucrados, la respuesta de un equals superficial siempre va a ser true. Una vez que termina la ejecución del equals, el control vuelve a la clase videojuego y el valor es almacenado
en la variable B2. En este caso, el valor era true. Ahora la variable N2 recibe el mensaje cambiar combustible con el valor 10 como parámetro. Ahora el control pasa al método cambiar combustible de la clase nave espacial, en el cual se incrementa en 10 el combustible del objeto que recibió el mensaje. El objeto ligado a la variable A1 ahora recibe el mensaje recibe herida. Como el valor del atributo de instancia del objeto que recibió el mensaje es mayor a 0, se decrementa entonces la cantidad de vidas en 1. Un sistema orientado a objetos se construye a partir de una colección de clases relacionadas entre sí. Algunas clases cumplen el rol de proveedoras de servicios, algunas clases cumplen el rol de clientes de los servicios que brindan las clases proveedoras. Algunas clases son proveedoras de servicios y a su vez clientes de otras clases proveedoras. Las funcionalidades y las responsabilidades establecen un contrato entre las clases relacionadas. En este video se explicó la implementación del comando copy superficial, donde el comando copy modifica el estado interno del objeto que recibe el mensaje, asignándole a cada atributo de instancia el valor de cada atributo de instancia del objeto ligado al parámetro. En el siguiente video les voy a explicar la implementación del comando copy pero en profundidad, donde no solo se modifica el estado interno del objeto que recibe el mensaje, sino que también se modifica el estado interno del objeto asociado al objeto que recibió el mensaje. Esto es, siguiendo el ejemplo visto en este video, también se modificará el estado interno de la nave del alien que recibe el mensaje copy.